El aire aún estaba cubierto de bruma cuando los primeros turistas cruzaron el viejo portón de madera del rancho. Algunos tomaban fotos del campo mojado por el rocío, otros simplemente caminaban en silencio, admirando el paisaje. Nadie sospechaba que en pocos segundos algo rompería esa paz aparente con la fuerza de un rayo cayendo en el corazón. Un sonido seco, urgente, rompió el silencio, un relincho agudo, tenso, desesperado. No era el sonido de un caballo cualquiera. Era un grito. Un llamado. Los pájaros alzaron el vuelo de golpe. Las cámaras se bajaron. Todos miraron hacia la colina cercana. Allí, entre la niebla matinal, descendía una figura impresionante. Una yegua. Blanca como la espuma, pero manchada de barro y sudor. Sus crines ondeaban al viento, su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido durante horas. No se detenía. Venía directo hacia ellos, sus cascos golpeando la tierra con un ritmo que se sentía en el pecho más que en los oídos. Nadie se movió. Nadie entendía. Hasta que se detuvo a escasos metros del grupo. Sus ojos estaban completamente abiertos, brillando. No de miedo. De algo mucho más fuerte, angustia. Se paró en seco, relinchó una vez más, y giró la cabeza hacia el bosque. Luego los miró. Fijamente. Como si esperara una respuesta. Como si dijera, vengan. Uno de los jóvenes turistas dio un paso adelante. La yegua lo observó, se dio vuelta y comenzó a trotar cuesta arriba. Se detenía cada tanto para mirar hacia atrás, asegurándose de que la siguieran. Algo había más allá. Algo importante. Algo que urgía. Corrieron tras ella. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos en la tierra húmeda y los relinchos entrecortados. Cruzaron un cercado, bajaron por un sendero angosto, y entre los arbustos espesos, lo vieron. El potro yacía a un costado de un árbol caído, medio cubierto de hojas. Era pequeño. Más pequeño de lo que debería. Tenía la pata trasera torcida en un ángulo antinatural. Sangraba. Jadeaba. Su cuerpo temblaba como una hoja y su hocico se movía apenas. Había marcas de mordida. Probablemente de un ataque reciente. O de una caída desesperada tratando de escapar. La yegua se acercó. Se inclinó. Lo tocó con el hocico. Lo empujó suavemente, como si pudiera levantarlo solo con el amor. Pero el potro apenas abrió los ojos. Los turistas se miraron. Nadie sabía qué hacer. Hasta que uno de ellos se arrodilló. Sin decir nada, sacó su camiseta, la rompió con los dientes y la enrolló sobre la pata del potro. Otro fue por agua. Una chica corrió al vehículo para buscar una manta. En cuestión de segundos, se había formado una cadena silenciosa de ayuda. La yegua no se movía. Estaba cerca. Miraba cada movimiento con ojos de fuego, pero no atacaba. No relinchaba. Solo observaba, con esa mezcla imposible de miedo y fe. Cuando terminaron de improvisar el vendaje, el potro volvió a gemir. Un sonido suave, frágil, que hizo que todos contuvieran el aliento. La madre se inclinó una vez más y, por primera vez en minutos, el potrillo alzó el cuello, solo un poco, solo lo justo para rozar su hocico con el de ella. Luego volvió a caer. No podían dejarlo ahí. Lo envolvieron con cuidado en la manta, sujetaron la pata con ramas largas como férula, y comenzaron a levantarlo. El potro apenas reaccionaba. Pero respiraba. Eso era suficiente. La yegua no se separó. Caminó junto a ellos todo el camino de regreso. A veces tropezaba de puro cansancio. Otras empujaba con la frente el cuerpo colgante de su cría, como si quisiera asegurarse de que no dejara de respirar.
y mientras bajaban por el sendero, todos lo entendieron: aquella no era una yegua salvaje. Era una madre. Una que había suplicado con su cuerpo y su alma. Y ellos habían oído su ruego. Pero la pregunta seguía flotando, silenciosa, temblorosa, como un suspiro entre árboles. ¿Llegarían a tiempo? ¿La vida del potro se aferraría a esa última oportunidad? La historia apenas comenzaba. La camioneta avanzaba despacio por el camino de tierra. El potro, envuelto en la manta, yacía en la parte trasera, temblando con cada bache. Dos de los turistas lo sujetaban con cuidado, manteniendo la pata herida alineada, sin presionar demasiado. El vendaje improvisado había detenido parte del sangrado, pero el corte era profundo, irregular, y la hinchazón iba en aumento. No sabían cuánto tiempo resistiría. Ni siquiera si había perdido ya demasiada sangre. La yegua no dejó de correr a su lado. A veces se adelantaba, otras se quedaba atrás, pero jamás se separaba del vehículo. Su cuerpo sudaba, su respiración era pesada, pero no se detenía. Relinchaba de vez en cuando, un sonido más bajo ahora, casi como si sus fuerzas comenzaran a agotarse también. No era un grito, era una súplica. Un recordatorio. No lo olviden. No lo dejen solo. El refugio rural estaba a varios kilómetros. El conductor pisó más el acelerador. El polvo se levantaba, el motor vibraba, las ramas golpeaban el techo del coche, pero nadie decía nada. Solo se escuchaban las respiraciones, la del potro, la de la madre y la de los humanos, sincronizadas en un mismo miedo compartido. Cuando llegaron al refugio, un pequeño establo de madera con un corral a un lado, ya los esperaban. Uno de los empleados había recibido el aviso. Era un veterinario local, de manos curtidas, rostro serio y mirada directa. No hubo palabras innecesarias. Abrieron la puerta del vehículo, vieron al potro, y lo supieron: estaban ante algo delicado, frágil, pero aún no perdido. Con movimientos rápidos, lo trasladaron a una zona limpia, sobre paja seca. El veterinario cortó el vendaje con una navaja y todos contuvieron el aliento. La herida era fea. Un desgarro largo, posiblemente provocado por un alambre o una rama afilada. La pata estaba inflamada, había tejido muerto, y aún sangraba. La fiebre comenzaba a subir. Pero el corazón del potrillo aún latía con fuerza. Aún peleaba. La yegua, fuera del establo, caminaba en círculos. Golpeaba el suelo con la pata delantera. Relinchaba abajo. No podía entrar, pero su sombra se proyectaba larga contra la pared de madera. En cada relincho había una pregunta. ¿Está vivo? ¿Lo están cuidando? ¿Lo están tratando bien? Uno de los jóvenes que lo había rescatado salió con un balde de agua. La yegua se detuvo. No bebió. Solo lo miró. Luego giró la cabeza hacia el establo y volvió a relinchar. A esperar. Dentro, el veterinario cosía. Los turistas observaban en silencio, tensos. Uno sostenía una linterna. Otro, un frasco de suero. Una mujer le acariciaba la frente al potro mientras le hablaba en voz baja, como si su voz pudiera anclarlo a la vida. El procedimiento duró más de 1 hora. Cuando todo terminó, el potro dormía, exhausto pero estabilizado. Tenía puntos frescos, la pierna inmovilizada, y el hocico cubierto con un trapo húmedo. La fiebre comenzaba a ceder. El veterinario salió, se apoyó en la pared, y se pasó la mano por el rostro. «Va a vivir», dijo. Pero lo que lo salvó no fueron las puntadas. Fue ella. Señaló con la barbilla hacia la yegua, que seguía allí, erguida, firme, como una estatua viva tallada en preocupación. Ningún animal viene a buscar humanos así, a menos que esté dispuesto a arriesgarlo todo.
Esa noche, la madre se negó a alejarse. Se recostó justo al otro lado de la pared del establo. No durmió. No comió. Solo se quedó allí, respirando cerca de su hijo, sintiendo su presencia tras los tablones de madera. Y cada persona que pasó por ese lugar lo supo, lo sintió en el pecho, como una brasa ardiendo. Esa yegua no había pedido ayuda para ella. Había pedido ayuda para lo más sagrado que tenía. Y los humanos, por una vez, habían escuchado. Pero aún no estaba terminado. El potro respiraba. Pero la vida aún pendía de un hilo. El sol aún no había salido cuando el potro comenzó a gemir entre sueños. Su cuerpo temblaba, empapado en sudor, sus orejas se agitaban como si estuviera atrapado en una pesadilla. Desde el otro lado del establo, la yegua se levantó de golpe, con el instinto de una madre que percibe el más leve cambio. Golpeó suavemente la puerta con el hocico, relinchó en un tono bajo, casi suplicante. Los cuidadores, dormidos en colchonetas cercanas, se incorporaron con rapidez. El veterinario fue el primero en acercarse. Encendió la linterna, cruzó el umbral y se arrodilló junto al potro. Lo tocó con suavidad. Estaba ardiendo. La fiebre había regresado. La infección, pese a los cuidados, aún no cedía del todo. La herida cosida supuraba por uno de los bordes. No había tiempo que perder. La yegua, al sentir la urgencia en el ambiente, comenzó a golpear el suelo con más fuerza. No veía lo que pasaba adentro, pero lo sabía. Lo sentía en su sangre, como si su corazón y el de su hijo estuvieran atados por un hilo invisible. Cada vez que él sufría, ella se estremecía por completo. El veterinario abrió de nuevo el botiquín. Sacó una nueva dosis de antibiótico, esta vez más fuerte. La inyectó con rapidez. Otro cuidador colocó paños fríos sobre el lomo del potro. Se escuchaban sus respiraciones rápidas, como pequeños jadeos. La vida se volvía a pelear segundo a segundo. Todos sabían que era una madrugada decisiva. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un cuidador, cansado, abrió la puerta del establo solo un poco, para airear. La yegua no necesitó más. En un salto contenido y poderoso, entró. No hubo agresividad. No hubo caos. Solo urgencia. Pasó entre los humanos sin tocarlo siquiera, y se acercó al potro como si supiera exactamente qué hacer. Los presentes se quedaron paralizados. Ella bajó el cuello, y con un relincho casi inaudible, tocó la frente de su hijo. Luego comenzó a lamerle el rostro con ternura, como lo haría en los primeros minutos de vida. Lo hizo una y otra vez. Entre cada movimiento, exhalaba aire tibio sobre él. El potro, aún débil, gimió, pero esta vez, se aferró a la vida. Su cuerpo se tensó apenas. Sus patas se sacudieron como si intentara incorporarse. El contacto materno encendía en su interior lo que la medicina no podía. El veterinario no la detuvo. Nadie lo hizo. La dejaron hacer. Porque no había fuerza más poderosa en ese establo que el amor de esa madre. Durante horas, la yegua permaneció junto a él. Lo vigiló, lo lamió, se echó a su lado sin tocarlo para no lastimarlo. Le hablaba con sonidos guturales que no tenían traducción, pero que llenaban la habitación de algo más que esperanza. De fe. De entrega absoluta. Al amanecer, el potro abrió los ojos con lentitud. Su respiración se había estabilizado. La fiebre comenzaba a ceder. Se movió con torpeza, giró la cabeza, y apoyó el hocico sobre el cuello de su madre. Un gesto simple. Un milagro absoluto. La yegua se quedó inmóvil, como si temiera que moverse pudiera romper ese momento. Afuera, los primeros rayos del sol filtraban luz cálida a través de las rendijas del techo.
Los cuidadores se miraban entre sí con lágrimas contenidas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían la verdad. Esa madre no había salvado a su potro. Ella lo había traído de vuelta del borde. Y ahora, con el día naciendo sobre ellos, una nueva pregunta comenzaba a asomar lentamente, como una brisa leve que acaricia antes de sacudir. ¿Podrá volver a caminar? ¿Podrá, algún día, volver a correr junto a ella por el campo? La historia seguía escribiéndose. Los días siguientes fueron como caminar sobre una cuerda floja. Cada pequeño avance era celebrado en silencio, con una mezcla de esperanza contenida y miedo constante a la recaída. El potro respiraba mejor. Movía la cabeza. Bostezaba. Pero no podía pararse. Cada intento terminaba en una caída suave, dolorosa de ver. Como si su cuerpo recordara el dolor antes que la fuerza. La yegua lo vigilaba de cerca. Dormía junto a él, su cuerpo curvado como un escudo protector. Lamía su cuello, le hablaba con relinchos bajos. Cuando alguien entraba, ella levantaba la cabeza y observaba, firme, lista para actuar si alguien se acercaba demasiado. Uno de los cuidadores, un joven con manos delicadas y una paciencia infinita, comenzó a trabajar con él cada mañana. Le hablaba, le mostraba el sol a través de una pequeña ventana, le acariciaba las patas traseras y estimulaba los músculos dormidos con toques suaves, persistentes. Una y otra vez. Daba igual si el potro no respondía. Daba igual si parecía que no mejoraba. Él volvía cada día, sin falta. Como si su constancia pudiera abrir camino donde la medicina no bastaba. Y entonces, en la mañana del sexto día, algo cambió. Estaban todos ocupados limpiando el establo. La madre había salido al corral a beber. El potro yacía dormido. Y de pronto, sin aviso, comenzó a sacudir las patas delanteras. Primero una. Luego la otra. Se levantó medio cuerpo, tembloroso. Resbaló. Volvió a intentarlo. Un trabajador lo vio y corrió a buscar al resto. Todos se detuvieron. La yegua, desde afuera, giró la cabeza. Su respiración se aceleró. Corrió hacia la puerta, empujándola con el hocico, insistente. Cuando la abrieron, entró sin esperar y se quedó junto a su hijo, sin tocarlo, pero tan cerca que casi podía sostenerlo con la mirada. El potro lo intentó una vez más. Sus patas cedieron. Volvió a empujar. Y entonces, como por instinto, se levantó. Torpe. Débil. Inseguro. Pero de pie. La yegua no hizo nada. No gritó. No lo tocó. Solo lo miró, y en sus ojos se dibujó una emoción que ningún ser humano supo describir. Orgullo. Paz. Amor. Todo a la vez. Como si ese instante fuera lo único que había estado esperando desde aquel día bajo el árbol. El potro dio un paso. Solo uno. Luego cayó. Pero no importó. Ese paso lo había cambiado todo. Los días se sucedieron como escenas de una película íntima, muda, poderosa. Cada mañana, el potro caminaba un poco más. Tropezaba menos. Jugaba con su madre, primero empujándola con el hocico, luego intentando dar saltos torpes en la paja. Ella le respondía con toques suaves, vueltas lentas alrededor de él, guiándolo con una paciencia infinita. Los humanos ya no intervenían tanto. Solo observaban. Sabían que lo más importante ya no estaba en sus manos. Lo esencial pasaba entre ellos, madre e hijo, en un lenguaje antiguo, sagrado, que no necesitaba interpretación. Una tarde, el cielo se abrió en un azul intenso, el viento era suave, y el corral se llenó de luz dorada. Era el momento. Abrieron la puerta del establo.
El potro dio un paso hacia afuera. Dudó. Luego salió. Miró el espacio abierto como si lo viera por primera vez. Dio un par de vueltas, olfateó la tierra y trotó unos metros con las patas aún tambaleantes. La yegua lo siguió de cerca. Y entonces, sin previo aviso, corrieron. El potro tropezó al principio, pero se mantuvo firme. Su madre iba a su lado, marcando el paso, no demasiado rápido, solo lo justo para que él creyera que podía alcanzarla. Las cámaras grababan. Algunos lloraban en silencio. Era como ver nacer algo más que un animal. Era ver a la vida misma recuperar su lugar. La escena fue breve, pero quedó grabada en todos los que la presenciaron. El potro se detuvo, agotado pero feliz. La yegua se colocó a su lado, lo tocó con el hocico. Y por primera vez desde aquella madrugada en que todo comenzó, ella cerró los ojos. Solo por un momento. Como si dijera, sin palabras: ahora sí. Estás a salvo. Pero en el corazón de todos, latía una certeza que aún no se atrevía a pronunciarse del todo. ¿Estaría completamente fuera de peligro? ¿O la vida volvería a poner a prueba ese vínculo sagrado? La historia aún no había dicho su última palabra. Preguntar a ChatGPT. Esa noche el cielo estaba despejado, pero el aire traía consigo una calma extraña, densa, como si la tierra misma contuviera el aliento. El corral estaba silencioso. Las aves ya dormían, los árboles apenas crujían, y la luna colgaba sobre el establo como un ojo inmóvil. Solo se escuchaban los pasos suaves de la yegua caminando de un lado a otro, incansable. El potro dormía dentro del establo, sobre la cama de paja limpia. Su respiración era rítmica, más profunda que en noches anteriores. El veterinario lo había revisado al caer la tarde, fiebre controlada, heridas cicatrizando, articulaciones en movimiento. Un milagro progresivo. Pero aún no estaba del todo fuera de peligro. Lo sabían. La infección había dejado huella. Y las noches eran el momento más delicado. La yegua lo sabía también. Por eso no dormía. Se acostaba un momento, pero al mínimo sonido del potro, volvía a levantarse. Se asomaba por la ventana del establo, relinchaba muy bajo, solo para que él supiera que estaba cerca. Luego caminaba unos metros, regresaba, hacía un círculo alrededor de la puerta y repetía. Una guardabosques joven, que había decidido quedarse despierta por si acaso, la observaba desde una silla en la entrada del refugio. En su rostro, el cansancio y la fascinación se mezclaban. Sacó una pequeña libreta y escribió una frase: la única fuerza que no se rompe, es el amor que cuida sin pedir nada a cambio. Pasada la medianoche, el potro gimió. La yegua reaccionó de inmediato. Se acercó a la puerta, golpeó una vez con el casco. La guardabosques se levantó. Abrió la puerta del establo sin decir palabra. La yegua entró sin prisa, sin miedo, y se colocó junto a su hijo, que intentaba levantarse. El potro logró ponerse en pie. Cansado, temblando, pero de pie. Y entonces ocurrió algo inesperado. Dio 2 pasos y se recostó justo al lado de su madre, apoyando la cabeza en su lomo. Ella cerró los ojos. No por cansancio. Por primera vez, por paz. La guardabosques apagó la luz tenue del interior. Salió. Cerró la puerta muy despacio. Esa noche, no hubo más vigilias. No más fiebre. No más sobresaltos. Solo 2 cuerpos tibios, acurrucados bajo la paja, en el silencio sagrado de la noche. Y cuando el sol comenzó a asomar entre las ramas del horizonte, la escena era la misma: madre e hijo, dormidos, uno sobre el otro, respirando al mismo ritmo. Como si la vida, al fin, les hubiera concedido un descanso. Pero en el corazón de todos los que los cuidaban,
surgía ahora una nueva inquietud. ¿Y después? ¿Qué vendría luego? ¿Estarían preparados para lo inevitable? Porque la libertad, tan deseada, también exige una despedida. La luna estaba alta, redonda y pálida como una lámpara silenciosa suspendida sobre el mundo. No había viento. Solo una calma tensa flotando sobre la tierra. El establo estaba cerrado, pero del interior se escapaba un débil sonido de respiración agitada, interrumpida cada tanto por un gemido ahogado. El potro no descansaba. Luchaba. Contra el dolor, contra el cansancio, contra la fiebre que aún no se rendía del todo. Afuera, justo junto a la puerta de madera, la yegua permanecía de pie. No se había movido en horas. Sus patas se mantenían firmes como columnas. Su cuerpo, aunque agotado, resistía. Cada cierto tiempo caminaba en círculos, muy lento, con la cabeza baja y las orejas inquietas. Luego volvía al mismo lugar, y se echaba de lado, como si su aliento pudiera traspasar las paredes y llegar al pecho de su hijo. De vez en cuando relinchaba. Pero no era un sonido fuerte. Era suave, apenas un susurro vibrante, como una nana triste, como una promesa susurrada: aguanta, estoy aquí. En el silencio profundo de la madrugada, aquel sonido se colaba por las rendijas del establo como una caricia invisible. Dentro, el potro se agitaba. Sus ojos medios cerrados temblaban. Estaba entre el sueño y la pesadilla, entre la lucha y la rendición. Un cuidador dormía cerca, en una silla, con la cabeza apoyada en las rodillas. Nadie tenía energía para hablar. Todo el lugar estaba sostenido solo por la fe, y por la presencia constante de una madre que no se alejaba ni un metro. Cerca del amanecer, la temperatura del potro bajó. Su respiración se estabilizó. Se relajó un poco. No se despertó, pero por primera vez en muchas noches, su cuerpo no temblaba. Afuera, la yegua se echó de nuevo y cerró los ojos solo un instante. No del todo. Solo lo suficiente para descansar sin dejar de sentir. Y cuando el primer rayo de sol tocó el techo del establo, ella se levantó de inmediato, miró hacia la puerta y esperó. Como si supiera que, al fin, algo estaba cambiando. El cambio no llegó de golpe. Fue como la primera brisa tibia después de una larga tormenta. Pequeño. Discreto. Pero inconfundible. El potro comenzó a mover las orejas con más firmeza. A parpadear con intención. A levantar la cabeza por sí solo. No por reflejo, por decisión. Los cuidadores lo notaron, primero con sorpresa. Luego con esperanza. La fiebre había desaparecido del todo. La herida seguía cicatrizando, con costra dura y piel nueva alrededor. Y lo más importante, el potro volvía a buscar a su madre con la mirada. Ya no era un gesto vacío, era reconocimiento. Cada vez que ella entraba, porque ahora se le permitía hacerlo, él la seguía con los ojos hasta que se echaba a su lado. Entonces extendía lentamente el cuello y apoyaba su hocico sobre su lomo o sobre su crin. Y se quedaba así, respirando, sintiéndose seguro. Y ella se convirtió en su medicina viva. Lo lamía con paciencia. Le limpiaba los ojos, las orejas, el cuello. Y cuando el potro comenzaba a moverse, ella lo empujaba con suavidad, como si dijera: levántate. Inténtalo otra vez. El proceso era lento. Doloroso. A veces, el potro se caía tras solo dar 2 pasos. A veces gemía. Pero la yegua nunca se apartaba. Si caía, ella lo empujaba otra vez. Si se quejaba, lo rodeaba con el cuerpo, como un abrazo silencioso que no pedía permiso. Los humanos observaban en silencio. Nadie quería interrumpir. Porque era evidente que estaban ante algo que iba más allá de lo instintivo.
no era solo protección. Era una voluntad compartida. Ella no solo quería que viviera. Quería verlo correr. Quería verlo libre. Poco a poco, el potro empezó a afirmarse, a moverse con más estabilidad, a empujar con su propia frente el cuerpo de su madre, como si quisiera devolverle algo de lo que ella le había dado. Empezaron a jugar. Primero tímidamente, luego con pequeños saltos torpes. Se mordían suavemente, se perseguían en un círculo mínimo dentro del corral. Los cuidadores apenas podían creerlo. Habían pasado de preparar su entierro a observar cómo, cada día, la vida brotaba desde la herida. Pero en el fondo de sus corazones sabían que el amor que lo había salvado no venía de ningún vendaje, ni de ningún antibiótico. Venía de ella. La madre que no durmió. La madre que no se movió. La madre que decidió quedarse, incluso cuando todo parecía perdido. Y ahora que su hijo caminaba, la pregunta inevitable comenzaba a abrirse como una flor incierta en la mente de todos. ¿Están listos para dejarlo ir? ¿O la mayor prueba de amor será también saber separarse? La historia no había terminado. Pero la libertad ya podía olerse en el aire. El sol apenas comenzaba a trepar por el horizonte cuando el gran momento llegó. El aire estaba tibio, cargado de una electricidad sutil, como si la tierra supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El potro estaba listo. Sus músculos ya no temblaban al primer paso. Sus ojos tenían brillo. Y su madre, erguida junto a él, no necesitaba empujarlo más. Solo lo miraba. Tranquila. Firme. Con esa quietud serena de quien ha hecho todo lo que debía hacer. El cuidador abrió la puerta del establo. La madera crujió. La luz entró en una línea perfecta que cayó sobre el lomo del potro como una bendición. Durante unos segundos, el joven caballo se quedó inmóvil. Luego, dio un paso. Inseguro. Torpe. Con la pata trasera aún rígida, pero en movimiento. Luego dio otro. Y otro. Y de pronto, estaba fuera. La luz lo envolvió por completo. Su madre se acercó, pero no lo tocó. Solo lo miraba. Sus orejas se agitaron. Su cola se elevó levemente. El potro avanzó, primero en línea recta, luego en una curva lenta. Y entonces, sin que nadie pudiera preverlo, trotó. No fue un trote perfecto. Se tambaleó al principio. Pero lo hizo. Alrededor de su madre. Como si le estuviera diciendo, mírame. Lo logré. Y la yegua, que había estado en silencio durante días, relinchó fuerte. Una sola vez. Pero el sonido fue tan agudo, tan alto, tan cargado de emoción que todos los presentes sintieron un nudo en la garganta. No era un grito. Era un canto. Una declaración. Un rugido maternal que atravesó todo el campo como una explosión de triunfo. El potro tropezó. Cayó. Pero se levantó de inmediato. Y volvió a correr. Y esta vez, su madre corrió con él. El corral se llenó de polvo, de energía, de vida desbordada. Los cuidadores se quedaron quietos, algunos con lágrimas en los ojos. Las cámaras grababan, pero nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper el hechizo. Porque eso que estaban presenciando no era solo una recuperación. Era el primer galope. Y en cada zancada del potro, había algo más que movimiento. Había una historia entera corriendo con él. El cielo se pintaba de fuego cuando la última escena tuvo lugar. El potro ya no era el mismo. Su andar era firme, su cuello alto, su crin comenzaba a ondular con el viento. Caminaba junto a su madre como si siempre hubieran galopado juntos,
como si el dolor jamás hubiera existido. Como si la muerte nunca hubiera estado tan cerca. Los cuidadores abrieron la puerta del campo grande. Era el momento de soltarlos. No para que se marcharan para siempre. Solo para que corrieran libres. Para que dejaran atrás el encierro, el miedo, la herida. Para que recordaran lo que eran. La yegua salió primero. Con paso elegante, cabeza en alto, como una reina regresando a su trono. El potro la siguió. Primero despacio. Luego más rápido. Y entonces, corrieron. Madre e hijo, juntos. Uno al lado del otro. Atravesando el campo abierto, rompiendo el viento con sus cuerpos, con sus crines agitadas, con sus patas golpeando la tierra como tambores de vida. La cámara los siguió desde atrás, en plano abierto. El sol descendía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La tierra era dorada. El mundo parecía detenido en un instante eterno. No había música. No había palabras. Solo el sonido de los cascos. El respiro agitado. El galope triunfante. Y cuando al fin se detuvieron en lo alto de una colina, ambos giraron sus cabezas hacia el refugio, hacia los humanos que habían presenciado su historia, como si estuvieran agradeciendo en silencio. La madre tocó con el hocico el cuello del potro. Y él, simplemente cerró los ojos. Como si al fin, todo estuviera bien. Como si ya no hiciera falta correr más. La pantalla se oscurece lentamente. Y una voz, suave, íntima, como un susurro entre el corazón y la memoria, dice: el amor verdadero no necesita palabras, solo el valor de no rendirse. Fade out. Silencio. Y después, solo la respiración de quienes aún están conmovidos, sin poder decir nada. Porque a veces, las historias más poderosas no se gritan. Se galopan.